Mi padre me prohibió asistir a la fiesta de Navidad porque mi hermano menor iba a presentar a su novia exitosa. 3 meses después, mi hermano aplicó para un trabajo y Recursos Humanos me presentó como la CEO. Se quedó en shock. Luego mis padres aparecieron en mi casa, pero llamé a seguridad. Soy Sofía, tengo 29 años, y hasta hace poco pensaba que las dinámicas familiares tóxicas eran algo normal. Crecí siendo la hija mayor en una familia donde mi hermano Diego, 2 años menor que yo, siempre fue el niño dorado. Mis padres, Carmen y Roberto, nunca lo dijeron explícitamente, pero sus acciones hablaban más fuerte que las palabras. Desde pequeña, Diego recibía los mejores regalos, las mejores oportunidades y, sobre todo, la atención incondicional de nuestros padres. Cuando él sacaba una calificación mediocre, era porque el maestro no lo entendía. Cuando yo sacaba excelentes calificaciones, era lo mínimo esperado de ti, Sofía. A los 18 años, decidí estudiar administración de empresas en una universidad privada. Mis padres se quejaron del costo durante meses. ¿Para qué estudiar tanto si al final te vas a casar?, decía mi madre. Mientras tanto, cuando Diego quiso estudiar comunicación, inmediatamente le pagaron una universidad más cara que la mía, sin chistar. Trabajé medio tiempo durante toda la carrera para costear mis gastos personales. Diego nunca trabajó un solo día durante sus estudios. Después de graduarme, conseguí trabajo en una empresa de tecnología como analista junior. Era un puesto básico, pero yo tenía una visión. Quería crear mi propia empresa de desarrollo de software. Durante 3 años, trabajé de día y estudié programación de noche. Ahorré cada peso que pude. Mientras Diego terminaba su carrera y se la pasaba de fiesta en fiesta, cortesía del banco de papá y mamá, yo estaba construyendo algo desde cero. A los 25 años, finalmente lancé Tech Solutions, mi empresa de desarrollo de aplicaciones móviles para pequeñas y medianas empresas. Los primeros 2 años fueron brutales. Dormía 4 horas por noche, comía sándwiches para cenar y invertí hasta el último centavo en la empresa. Mis padres nunca preguntaron cómo me iba. Cuando mencionaba el trabajo en las cenas familiares, mi padre suspiraba y cambiaba el tema. Sofía y sus proyectitos, solía decir con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Diego, por otro lado, después de graduarse consiguió un trabajo en marketing digital en una agencia mediana. Nada impresionante, pero mis padres hablaban de él como si fuera el próximo Steve Jobs. Nuestro Diego tiene tanto talento para los negocios, presumía mi madre con cualquiera que quisiera escuchar. El año pasado, Tech Solutions finalmente despegó. Conseguimos 3 contratos importantes con empresas nacionales, y nuestra aplicación de gestión de inventarios se volvió viral entre los pequeños comerciantes. De repente, tenía 15 empleados y oficinas reales, no solo mi apartamento convertido en oficina, pero en casa, seguía siendo invisible. Mis padres continuaban preguntándome cuándo iba a sentar cabeza y conseguir un trabajo real. La ironía era que ya ganaba más que Diego y mis padres combinados. Pero eso nunca lo supieron porque nunca se dignaron a preguntar. La tensión llegó a su punto máximo en noviembre pasado, cuando Diego anunció que tenía una novia nueva. Se llama Fernanda y es súper exitosa, decía con esa sonrisa de satisfacción que conocía tan bien. Trabaja en una empresa importante de tecnología. Ustedes la van a amar. Mis padres estaban eufóricos. Por fin, su hijo perfecto había encontrado a una mujer de su nivel. Decidieron organizar una cena especial de Navidad para conocerla oficialmente. Y ahí fue cuando todo se volvió más retorcido de lo que jamás imaginé. La cena de Navidad se había convertido en el evento del año para mis padres. Mi madre, Carmen, pasó semanas planificando el menú perfecto, comprando vajilla nueva y reorganizando la sala para que todo se viera elegante para Fernanda. Mi padre, Roberto, no paraba de hablar de lo orgulloso que estaba de que Diego hubiera encontrado una mujer profesional exitosa. Por fin va a traer a alguien con clase a esta familia, le escuché decir a mi tía por teléfono. No como las noviecitas anteriores que solo querían divertirse. Durante las semanas previas a la cena, cada conversación familiar giraba en torno a Fernanda, qué estudiaba, dónde trabajaba, cuánto ganaba probablemente. Diego alimentaba esta obsesión con pequeños comentarios diseñados para impresionar. Fernanda maneja proyectos multimillonarios, decía casualmente durante el desayuno. Ayer me contó que su empresa acaba de cerrar un contrato internacional. Es increíble lo inteligente que es. ¿Y en qué empresa trabaja exactamente?, pregunté una vez, genuinamente curiosa. Diego se puso un poco nervioso. Es una de las principales empresas de tecnología del país.
Muy exclusiva. Probablemente no la conozcas. Mis padres intercambiaron miradas de orgullo. Nuestro Diego siempre ha tenido buen ojo para las mujeres de calidad, murmuró mi madre. La ironía era palpable. Ahí estaba yo, literalmente dirigiendo una empresa de tecnología que estaba creciendo exponencialmente, y ellos estaban emocionados porque la novia de Diego trabajaba en tecnología. Pero nunca se les ocurrió hacer la conexión o siquiera preguntarme sobre mi trabajo. Una semana antes de la cena, estaba en casa de mis padres ayudando a mi madre con algunos preparativos cuando sonó el teléfono. Era Diego. Mamá, tengo que decirte algo importante sobre la cena. Escuché que decía desde el altavoz. Fernanda es muy, digamos, sofisticada. Está acostumbrada a un cierto nivel social. Mi madre se enderezó inmediatamente. Por supuesto, mi amor. ¿Qué necesitas que hagamos? Bueno, creo que sería mejor si fuera una cena más íntima. Solo nosotros 4. Tú, papá, Fernanda y yo. No quiero que se sienta abrumada con mucha gente. Sentí un nudo en el estómago. ¿Mucha gente? Solo éramos la familia inmediata. ¿Y Sofía? Preguntó mi madre, pero su tono ya sonaba como si estuviera considerando la sugerencia. Ay, mamá, ya sabes cómo es Sofía. Siempre hablando de sus proyectos de trabajo y esas cosas. Fernanda podría sentirse incómoda. Además, es muy importante que esta cena salga perfecta. Es en serio con ella. Mi padre, que había estado escuchando desde la sala, gritó: «Tiene razón. Esta es una ocasión especial. Necesitamos hacer una buena primera impresión». Mi madre me miró con una expresión que ya conocía muy bien. La mirada de «lo siento, pero Diego es más importante». Sofía, cariño, comenzó con esa voz falsa dulce que usaba cuando estaba a punto de herirme. Creo que Diego tiene razón. Esta cena es realmente importante para él. Tal vez sería mejor si... ¿Sí qué, mamá? La interrumpí, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. Si vienes otro día, podemos hacer una cena familiar después de Año Nuevo, cuando las cosas estén más tranquilas. ¿Me estás desinvitando de la cena de Navidad familiar porque la novia de Diego podría sentirse abrumada por mi presencia? Mi padre entró a la cocina con esa expresión seria que ponía cuando había tomado una decisión final. Sofía, no seas dramática. Es solo una cena. Diego está tratando de construir algo serio con esta mujer, y nosotros debemos apoyarlo. ¿Y yo qué soy? ¿No soy parte de esta familia? Por supuesto que sí, dijo mi madre rápidamente. Pero entiendes que esto es importante para el futuro de Diego, ¿verdad? Fernanda podría ser nuestra nuera. Necesitamos causarle una buena impresión. ¿Y qué impresión tan terrible causaría yo exactamente? Mi padre suspiró con exasperación. Sofía, siempre haces que todo sea sobre ti. Diego nos pidió específicamente que fuera una cena íntima. ¿No puedes respetar eso? Íntima, repetí, sintiendo cómo la sangre me hervía. Una cena íntima que incluye a toda la familia inmediata excepto a mí. No es personal, murmuró mi madre, evitando mi mirada. Es solo que... Bueno, Diego conoce mejor a Fernanda. Si él dice que sería mejor así, entonces Diego decide quién pertenece a esta familia y quién no. «Deja de exagerar», explotó mi padre. «Es una cena, Sofía. Una sola cena. No es el fin del mundo». Pero para mí sí se sentía como el fin del mundo. O al menos, el fin de cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre el lugar que ocupaba en mi familia. «Está bien», dije finalmente, manteniendo mi voz lo más calmada posible. «Entiendo perfectamente». Mis padres se relajaron visiblemente, creyendo que había aceptado la situación. «Sabía que lo entenderías, cariño», dijo mi madre, tocando mi brazo. «Eres tan madura, madura». Siempre me decían que era madura cuando necesitaban que me tragara alguna injusticia en silencio. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, no podía dejar de pensar en todas las veces que había sido excluida, minimizada o simplemente ignorada en favor de Diego. Todas las veces que había mordido mi lengua, que había sido la hija madura, que no causaba problemas. Pero algo había cambiado esa noche. Una pequeña llama de ira que había estado ardiendo durante años, finalmente se había convertido en un incendio. 2 días después, recibí una llamada de mi madre. «Sofía, la cena fue hermosa», me dijo con esa voz emocionada que reservaba para hablar de los logros de Diego. «Fernanda es encantadora, tan elegante, tan inteligente. Trabaja como project manager en una empresa tecnológica importante. Diego está realmente enamorado». «Qué bueno, mamá». «¿Y adivina qué? Fernanda le dijo a Diego que su empresa está buscando gente talentosa. Tal vez podrías aplicar para algún puesto ahí. Sería perfecto para ti». La ironía casi me hizo reír. «¿En serio?» «Sí, cariño. Diego dice que Fernanda podría recomendarte.
¿No sería maravilloso trabajar en la misma empresa que tu futura cuñada? Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi oficina, mirando por la ventana hacia el edificio donde había construido mi empresa desde cero. En la pared colgaba el reconocimiento que había recibido el mes pasado como Empresaria Joven del Año por la Cámara de Comercio. Mis padres no sabían que existía ese premio. Nunca les había contado porque, honestamente, ya había dejado de esperar que se interesaran por mis logros. Pero ahora, escuchar a mi madre sugerir que pidiera trabajo en la empresa de la novia de Diego, eso fue la gota que derramó el vaso. 3 meses después, esa pequeña llama de ira se había convertido en algo mucho más poderoso. Determinación pura. Los 3 meses posteriores a la cena de Navidad fueron transformadores para mí, aunque mi familia no tenía ni idea. Tech Solutions había firmado 2 contratos más importantes, incluyendo uno con una cadena nacional de restaurantes que necesitaba modernizar completamente su sistema de gestión. Mi equipo había crecido a 25 empleados y acabábamos de mudarnos a oficinas más grandes en el distrito financiero de la ciudad. Mientras tanto, las actualizaciones familiares seguían llegando como clockwork. Diego y Fernanda eran oficialmente novios. Mis padres no paraban de hablar de lo perfecta que era ella, de lo profesional que se veía y de cómo Diego había madurado tanto desde que estaba con ella. Fernanda le está enseñando a Diego tanto sobre el mundo corporativo, me contó mi madre durante una de nuestras llamadas semanales. Ella maneja proyectos de millones de pesos. Imagínate el nivel. Respondía yo, mientras revisaba los contratos de mi propia empresa que acababa de firmar por valor de 15 millones de pesos. Y Diego está considerando cambiar de trabajo, continuó mi madre. Fernanda le dijo que en su empresa siempre están buscando talento. Podría ser una gran oportunidad para él. ¿En qué empresa trabaja Fernanda exactamente?, pregunté, aunque por alguna razón que no podía explicar, ya sospechaba la respuesta. En una de las empresas de tecnología más importantes del país, cariño. Diego dice que es muy exclusiva. Tech Solutions, creo que se llama. Mi taza de café se resbaló de mi mano y se estrelló contra el suelo de mi oficina. Mamá, ¿puedes repetir eso? Tech Solutions, creo. ¿Por qué? ¿La conoces? Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. Fernanda trabajaba en mi empresa, la novia exitosa de Diego, la mujer que había sido la razón de mi exclusión de la cena familiar, la persona que supuestamente iba a recomendarme para un trabajo. Trabajaba para mí. No la conozco, mentí. Tengo que irme, mamá. Hablamos después. Inmediatamente después de colgar, llamé a mi directora de recursos humanos, Patricia. Patricia, necesito que revises nuestra nómina. ¿Tenemos una empleada llamada Fernanda que trabajé como Project Manager? Sí, Fernanda González. Está en el departamento de desarrollo. ¿Por qué? ¿Puedes enviarme su expediente? Es un asunto personal. 20 minutos después, tenía frente a mí el expediente completo de Fernanda González. 26 años, graduada en sistemas, contratada hace 8 meses como Project Manager Junior. Su salario era bueno, pero definitivamente no el de alguien que manejaba proyectos multimillonarios. Era competente en su trabajo, pero nada extraordinario, y definitivamente no tenía ni idea de que su jefe era Diego Martínez, porque en los documentos de emergencia aparecía como soltera. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho: caminar por la oficina y casualmente pasar por el departamento de desarrollo. Quería ver a esta mujer que había causado tanto revuelo en mi familia. La encontré en su cubículo, trabajando en su computadora. Era atractiva, bien vestida, y se veía profesional. Parecía agradable. Nada sobre ella me gritaba manipuladora o problemática. Fernanda, me acerqué a su escritorio. Ella levantó la vista y inmediatamente se enderezó en su silla. Reconocía mi cara de las juntas generales de la empresa, pero era obvio que no sabía exactamente quién era yo. Sí, ¿en qué puedo ayudarla? Soy Sofía Martínez, la CEO. Su cara se puso pálida. Oh, disculpe, señora Martínez, no la había reconocido. ¿Hay algún problema con mi trabajo? Para nada. Tu trabajo es excelente. Solo quería conocerte personalmente. Escuché que tu novio está considerando aplicar para una posición aquí. Fernanda se relajó y sonrió. Sí, Diego. Él trabaja en marketing digital. Creo que podría ser una gran adición al equipo. Diego. Repetí. ¿Diego Martínez? Sí. ¿Lo conoce? La ironía era tan perfecta que casi me echó a reír ahí mismo. Podríamos decir que sí. ¿Sabes qué? Dile que envíe su CV directamente a mi asistente.
Me aseguraré de que reciba una entrevista. Los ojos de Fernanda se iluminaron. ¿En serio? Eso sería increíble. Muchas gracias, señora Martínez. Llámame Sofía, le dije con una sonrisa que probablemente se veía más siniestra de lo que pretendía. Y Fernanda, cuando Diego venga a la entrevista, asegúrate de estar presente. Me gustaría conocerlo, personalmente. Esa noche, por primera vez en meses, me sentí genuinamente emocionada por algo relacionado con mi familia. No era venganza lo que sentía exactamente. Era algo más dulce, justicia poética. 2 semanas después, mi asistente me informó que Diego Martínez había enviado su CV y solicitaba una entrevista. ¿Cuándo quiere programarla, señora Martínez? La próxima semana, respondí, revisando mi calendario. Martes a las 10 de la mañana. Y Patricia, asegúrate de que Fernanda González esté informada sobre la entrevista. Me gustaría que esté presente. ¿Alguna razón específica? Sonreí, imaginando la cara de Diego cuando se diera cuenta de que la empresa importante, donde trabajaba su novia, era la misma empresa que su hermana había construido desde cero. Llamémoslo una reunión familiar. El lunes por la noche, recibí una llamada de mi madre. Sofía, tengo noticias maravillosas. Diego tiene una entrevista mañana en la empresa de Fernanda. Puede que pronto trabajen juntos. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Estamos tan orgullosos de él. Fernanda habló con su jefe y consiguió que Diego tuviera una entrevista directa con la CEO. ¿Puedes creerlo? Nuestro Diego, entrevistándose directamente con la dueña de una empresa multimillonaria. Me mordí la lengua para no reír. Debe ser muy talentoso. Por supuesto que sí. Siempre supimos que Diego llegaría lejos. Fernanda dice que su jefe es una mujer muy joven, muy exitosa. Probablemente reconocerá inmediatamente el potencial de Diego. Estoy segura de que sí, mamá. Esa noche, apenas pude dormir. No de nervios, sino de anticipación pura. 29 años de ser invisible, de ser minimizada, de ser la hija que podría aplicar para un trabajo en la empresa donde mi hermano había conseguido una entrevista gracias a los contactos de su novia. Mañana, esa dinámica cambiaría para siempre. El martes por la mañana llegué a la oficina 2 horas antes de lo habitual. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para la entrevista más importante de mi carrera empresarial, aunque no precisamente por las razones que Diego esperaba. Me vestí con mi traje negro más formal, el que reservaba para juntas con inversionistas importantes. Quería verme exactamente como lo que era, la CEO de una empresa multimillonaria que había construido desde cero. A las 9:45 de la mañana, mi asistente me informó que Diego Martínez había llegado y estaba esperando en recepción. Patricia había seguido mis instrucciones al pie de la letra. Fernanda estaba en la sala de juntas, creyendo que había sido invitada para apoyar en el proceso de selección. ¿Está lista para la entrevista, señora Martínez?, me preguntó Patricia por el intercomunicador. Más que lista, respondí. Que pase a la sala de juntas. Mientras caminaba hacia la sala, podía sentir cómo se me aceleraba el corazón. No de nervios, sino de una mezcla de emoción y justicia largamente postergada. Había pasado años escuchando sobre lo talentoso que era Diego, sobre su potencial, sobre cómo llegaría lejos en los negocios. Ahora tendría la oportunidad de evaluar personalmente ese supuesto talento. Abrí la puerta de la sala de juntas. Diego estaba sentado de espaldas a la entrada, revisando nerviosamente su portafolio. Fernanda estaba a su lado, vestida profesionalmente y con una sonrisa confiada. «Buenos días», dije, manteniendo mi voz firme y profesional. Diego se volteó y su expresión pasó por aproximadamente 5 emociones diferentes en 2 segundos. Confusión, reconocimiento, shock, pánico y finalmente algo que parecía terror puro. «Sofía», tartamudeó levantándose de la silla tan rápido que casi la tiró. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?» Fernanda nos miró a ambos, claramente confundida. ¿Se conocen? Podríamos decir que sí, respondí, caminando hacia la cabecera de la mesa y tomando asiento. Diego, me da mucho gusto verte. Por favor, siéntate. ¿Señora Martínez? Fernanda se veía completamente perdida. ¿Es su hermana? En efecto, confirmé, disfrutando cada segundo de la incredulidad en su rostro. Soy Sofía Martínez, CEO y fundadora de Tech Solutions. Y sí, Diego es mi hermano menor. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Diego se veía como si hubiera visto un fantasma. Fernanda alternaba su mirada entre los dos, tratando de procesar la información. ¿Tú eres la CEO?, susurró Diego, su voz apenas audible. Desde hace 4 años, confirmé, abriendo la carpeta con su CV. Fundé esta empresa cuando tenía 25 años. Empezamos en mi apartamento y ahora tenemos 25 empleados y oficinas en 2 ciudades. Pero. Diego parecía incapaz de formar oraciones completas.
Mamá dijo que trabajabas que tenías un proyecto. ¿Un proyectito? Completé la frase por él. Sí, eso es lo que papá siempre dice. Sofía y sus proyectitos. Bueno, este proyectito generó 15 millones de pesos en ingresos el año pasado. Fernanda se había puesto completamente pálida. Señora Martínez, yo no sabía. Diego nunca me dijo que usted era su hermana. ¿En serio? Miré a Diego con fingida sorpresa. ¿No les contaste a papá y mamá que tu novia trabajaba en la empresa de tu hermana? ¡Qué extraño! Yo no sabía. Diego seguía tartamudeando. Nunca dijiste que tenías una empresa llamada Tech Solutions. ¿Cuándo tuve la oportunidad, Diego? ¿Durante la cena de Navidad a la que fui desinvitada porque podría abrumar a Fernanda con mi presencia? Fernanda se enderezó en su silla, claramente comenzando a entender la situación. ¿Usted es la hermana que no fue invitada a la cena? La misma, respondí con una sonrisa fría. Al parecer, mi presencia habría sido demasiado para alguien tan sofisticada como tú, Fernanda. Qué irónico que hayas estado trabajando para mí estos últimos 8 meses. Diego finalmente encontró su voz. Sofía, yo no sabía que tenías una empresa. ¿Cómo iba a saber? ¿Por qué nunca preguntaste, Diego? En 4 años, ni tú ni nuestros padres se han molestado en preguntar específicamente qué hago. Cuando menciono mi trabajo, papá suspira y cambia el tema. Cuando hablo de mis logros, mamá dice que está bien, pero que cuándo voy a sentar cabeza. Pero si hubieras dicho, ¿qué habría cambiado? Lo interrumpí. ¿Habrías convencido a nuestros padres de incluirme en la cena? ¿O habrías encontrado otra excusa para mantenerme alejada? Fernanda se aclaró la garganta nerviosamente. Señora Martínez, si hubiera sabido que Diego era su hermano, ¿qué? ¿No habrías sugerido que era demasiado sofisticada para compartir una cena conmigo? Yo nunca dije eso, protestó Fernanda. No directamente, admití. Pero le dijiste a Diego que sería mejor una cena íntima porque estabas acostumbrada a un cierto nivel social. ¿Qué nivel social exactamente, Fernanda? Porque revisé tu expediente. Eres Project Manager Junior con un salario de 40,000 pesos mensuales. Competente, pero hardly el nivel ejecutivo que mis padres creen que tienes. Diego se hundió en su silla. Fernanda, ¿por qué les dijiste a mis padres que manejabas proyectos multimillonarios? Yo quería impresionarlos, murmuró Fernanda, evitando nuestras miradas. Y técnicamente, sí trabajo en proyectos de varios millones. Solo que no los dirijo yo. Entiendo, dije, manteniendo mi tono profesional. Entonces revisemos tu aplicación, Diego. Veo aquí que tienes experiencia en marketing digital. Cuéntame sobre tus logros más significativos. Durante los siguientes 20 minutos, conduje la entrevista más surreal de mi vida. Hice preguntas estándar sobre experiencia laboral, habilidades y metas profesionales, mientras Diego se retorcía en su asiento y daba respuestas cada vez más nerviosas. Era claramente competente en su campo, pero nada excepcional. Definitivamente no el genio empresarial que nuestros padres habían estado promocionando durante años. Una última pregunta, Diego, dije, cerrando su carpeta. ¿Por qué quieres trabajar específicamente en Tech Solutions? Diego me miró como un venado encandilado por los faros de un auto. ¿Por qué? Porque es una empresa exitosa y quiero crecer profesionalmente. No porque tu novia te consiguió la entrevista y pensaste que sería fácil. No, yo. Porque déjame ser clara contigo, Diego. Esta empresa es mi bebé. La construí trabajando 18 horas al día durante años. Cada empleado aquí fue cuidadosamente seleccionado por su talento y dedicación. No contrato por favoritismo familiar. Diego se irguió un poco. No espero que me contraten por ser tu hermano. Bien, respondí, levantándome de mi asiento. Porque no lo haré. La expresión de shock en su cara habría sido cómica, si no hubiera sido tan reveladora. Claramente, había esperado que el nepotismo familiar funcionara a su favor. Estaremos en contacto, concluí, extendiendo mi mano para un apretón formal. Fernanda, por favor acompaña a Diego a la salida y asegúrate de regresar a tu puesto. Tenemos una junta de proyecto a las 2. Mientras se dirigían hacia la puerta, Diego se volteó una última vez. Sofía, ¿vas a decirle a mamá y papá sobre esto? ¿Sobre qué, Diego? ¿Sobre que tienes una entrevista en la empresa de tu hermana? ¿O sobre que tu novia lleva 8 meses trabajando para mí? Yo no lo sé. No te preocupes, le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Estoy segura de que encontrarás la manera de explicárselo. No tuve que esperar mucho para las consecuencias. Esa misma tarde, apenas 3 horas después de que Diego saliera de mi oficina con la cola entre las patas, mi teléfono comenzó a sonar. Primero fue Diego. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego mi madre. También al buzón. Después mi padre. Buzón de voz.
Para las 6 de la tarde, tenía 12 llamadas perdidas y una cascada de mensajes de texto que iban escalando en desesperación y tono acusatorio. Diego. Sofía, tenemos que hablar. Urgente. Mamá. Cariño, Diego me contó algo muy confuso. ¿Puedes llamarme? Papá. Sofía. ¿Es cierto que tienes una empresa? ¿Por qué nunca nos dijiste, Diego? ¿Por qué no me dijiste que eras CEO? Me hiciste quedar como idiota. Mamá, estoy muy confundida. Diego dice que rechazaste su solicitud de trabajo. ¿Por qué serías tan cruel con tu hermano? Papá, necesitamos hablar en familia. Ahora, decidí no responder ningún mensaje hasta el día siguiente. Necesitaba tiempo para procesar la situación y, honestamente, disfrutar un poco del caos que había creado sin proponérmelo. Esa noche, Fernanda pidió una reunión conmigo antes de salir de la oficina. Señora Martínez, comenzó, claramente nerviosa. Quiero disculparme por toda la situación. Si hubiera sabido que Diego era su hermano. ¿Qué habrías hecho diferente, Fernanda? Ella se quedó en silencio por un momento. Habría sido más honesta sobre mi posición en la empresa. ¿Te pidió Diego que exageraras tu papel aquí? No exactamente, admitió. Pero cuando sus padres asumieron que yo dirigía proyectos importantes, él no los corrigió. Y yo. Bueno, me gustó cómo me veían. Era la primera vez que alguien en esta situación mostraba algo parecido al autoconocimiento. Entiendo el impulso, le dije, pero necesitas saber que esto no afectará tu trabajo aquí. Eres buena en lo que haces, y tu relación con mi hermano es tu asunto personal. ¿De verdad? Se veía aliviada. De verdad. Pero Fernanda, ¿puedo darte un consejo? Ella asintió. Ten cuidado con relaciones donde sientes que necesitas ser alguien que no eres para impresionar a la familia de tu pareja. Al día siguiente, finalmente decidí responder las llamadas. Empecé con mi madre porque sabía que sería la conversación más reveladora. Sofía, por fin. Estoy tan confundida, cariño. Diego me contó algo increíble sobre que tienes una empresa. Es cierto, mamá. Tengo una empresa de desarrollo de software. Se llama Tech Solutions. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca nos dijiste? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Mamá, les he hablado de mi trabajo durante 4 años. Cada vez que lo menciono, papá suspira y cambia el tema. Pero nunca dijiste que eras, que tenías empleados, que eras la dueña. ¿Cuándo tuve la oportunidad? ¿Cuándo me preguntaron específicamente qué hacía en mi trabajo? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cariño, no entiendo por qué rechazaste la solicitud de Diego. Es tu hermano. Y ahí estaba. Ni siquiera una felicitación por haber construido una empresa exitosa, ni una disculpa por haberme minimizado durante años. Su primera preocupación era por qué no había favorecido a Diego. Lo rechacé porque no era el candidato más calificado para la posición, mamá. Así funcionan las empresas reales. Pero podrías haberle dado una oportunidad. Podrías haberlo entrenado. ¿Por qué? ¿Porque es mi hermano? ¿Esa misma hermandad que no fue suficiente para incluirme en una cena familiar hace 3 meses? Ay, Sofía. ¿Sigues molesta por eso? Fue solo una cena. No, mamá. No fue solo una cena. Fue el símbolo perfecto de cómo esta familia me ha tratado durante años. No exageres. ¿Exagerar? Mamá, soy la CEO de una empresa multimillonaria y ustedes pensaban que necesitaba que la novia de Diego me recomendara para conseguir trabajo. La conversación con mi padre fue aún peor. Sofía, estoy muy decepcionado de ti. ¿Por qué, papá? Por no ayudar a tu hermano. La familia se ayuda. ¿Como cuando ustedes me ayudaron durante mis estudios universitarios? ¿O cuando me apoyaron mientras construía mi empresa? Eso es diferente. Tú siempre fuiste independiente. No era independiente por elección, papá. Era independiente por necesidad. No seas melodramática. Siempre te apoyamos. ¿Cuándo exactamente me apoyaron, papá? ¿Cuando me dijeron que la universidad era un desperdicio de dinero? ¿O cuando Diego recibió una universidad más cara sin que ustedes pestañearan? Sofía, no vamos a reescribir la historia. El punto es que ahora tienes la oportunidad de ayudar a tu hermano y estás siendo egoísta. ¿Egoísta? Papá, ¿sabes cuántos empleados tengo? ¿Sabes cuánto factura mi empresa? ¿Te has preguntado alguna vez cómo logré construir todo esto? Eso no importa ahora. Lo que importa es que Diego necesita trabajo y tú puedes dárselo. No, papá. Lo que importa es que durante años me han tratado como si mis logros fueran insignificantes, y ahora quieren que use esos mismos logros para beneficiar a Diego. La conversación terminó con mi padre colgándome el teléfono. Diego fue el último en llamar, y su conversación fue la más patética de todas. Sofía, necesito ese trabajo. Mi trabajo actual no me está llevando a ningún lado. Entonces busca otro trabajo, Diego. Como cualquier persona normal. Pero tú podrías simplemente contratarme. Somos familia. ¿Ahora somos familia?
¿Cuándo conveniente para ti? Por favor, Sofía. Fernanda está avergonzada en su trabajo ahora que todos saben que su novio fue rechazado por su propia hermana. Fernanda puede manejar su propia vergüenza. Ella adulta. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me disculpe? Ya me disculpé. ¿Por qué exactamente te disculpaste, Diego? Por no saber que tenías una empresa. ¿Y qué? ¿No te vas a disculpar por convencer a nuestros padres de que me excluyeran de la cena familiar? Eso fue diferente. Yo no sabía. ¿No sabías qué, Diego? ¿No sabías que era tu hermana? ¿No sabías que me dolería ser excluida? Yo solo quería que todo saliera perfecto con Fernanda, a costa de humillarme. No fue personal. Todo fue personal, Diego. Y ahora están viviendo las consecuencias. 3 días después, mis padres aparecieron en mi oficina sin aviso previo. Mi asistente me llamó, claramente incómoda. Señora Martínez, hay una pareja aquí que dice ser sus padres. No tenían cita. Hazlos pasar a mi oficina, le dije, preparándome mentalmente para el enfrentamiento que sabía que era inevitable. Mis padres entraron a mi oficina como si fueran a un tribunal. Mi madre se veía nerviosa pero determinada. Mi padre tenía esa expresión stern que ponía cuando creía que tenía la razón moral de su lado. «Sofía», comenzó mi madre, mirando alrededor de mi oficina con una mezcla de asombro y algo que parecía orgullo reluctante. «Esta oficina es muy bonita». «Gracias». Mi padre fue directo al grano. «Necesitamos resolver esta situación con Diego». «¿Qué situación?» «No te hagas la tonta. Sabes perfectamente que necesita trabajo. Y puede buscarlo como cualquier otra persona. ¿Por qué estás siendo tan cruel?», preguntó mi madre. «Es tu hermano. La familia se apoya. Como ustedes me apoyaron a mí, siempre te apoyamos», explotó mi padre. «Te dimos un techo, comida, lo básico que cualquier padre debe dar a sus hijos. Pero el apoyo emocional, la validación, el reconocimiento, eso siempre fue para Diego». «Eso no es cierto». «¿No?». Me levanté de mi escritorio. «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo iba mi trabajo?». «Te pregunto seguido». «No, me preguntas cómo está el trabajo. Como si fuera un hobby». «¿Cuándo me preguntaste sobre mis metas empresariales? Sobre mis logros? Sobre mis desafíos?». Mis padres se quedaron en silencio. «El mes pasado recibí un premio como empresaria joven del año. ¿Se lo mencioné a ustedes?». «No», murmuró mi madre. «¿Saben por qué? Porque dejé de compartir mis logros con ustedes hace años. Porque cada vez que lo hacía, cambiaban el tema o lo minimizaban». «No sabíamos que era tan importante para ti», dijo mi padre, pero su tono seguía siendo defensivo. «Todo era importante para mí, papá, pero ustedes solo notaban lo que era importante para Diego». «Mira, Sofía». Mi madre se inclinó hacia adelante. «Entendemos que te sientes herida, pero ahora que sabemos lo exitosa que eres, podemos cambiar. Ahora que saben lo exitosa que soy, sí, queremos estar más involucrados en tu vida. ¿Y si no fuera exitosa? Si siguiera siendo la Sofía con proyectitos, ¿seguirían sin estar interesados?». Ninguno de los dos respondió, y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. «Por favor, Sofía», suplicó mi madre, «dale una oportunidad a Diego. Por nosotros». «No». «¿Por qué no?», preguntó mi padre, claramente frustrado. «Porque durante 29 años... ustedes me enseñaron que mi valor en esta familia dependía de qué tan útil les fuera. Ahora descubren que puedo serles útil de una manera que no esperaban, y quieren que lo use para beneficiar a Diego. Pero ya no funciono así». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que ya no voy a sacrificar mi integridad profesional por la comodidad familiar. Mi empresa es exitosa porque tomo decisiones basadas en mérito, no en favoritismo». «Está bien», dijo mi padre, levantándose bruscamente. «Si esa es tu decisión final». «Lo es. Entonces no sé qué más podemos hacer aquí». Mientras se dirigían hacia la puerta, mi madre se volteó una última vez. «Sofía, espero que no te arrepientas de esto». «No me voy a arrepentir, mamá. Por primera vez en mi vida, estoy poniendo límites claros. Si eso les molesta, es su problema, no el mío». Después de que se fueron, me quedé sentada en mi oficina, temblando ligeramente por la adrenalina. Había sido la conversación más difícil de mi vida, pero también la más liberadora. Por primera vez, había defendido mi valor sin disculparme por ello. Esa fue la última vez que mis padres aparecieron en mi oficina sin invitación. De hecho, fue la última vez que aparecieron en cualquier parte de mi vida sin que yo controlara los términos del encuentro. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No más llamadas desesperadas, no más mensajes de texto acusatorios, no más intentos de manipulación emocional. Era como si finalmente hubieran entendido que las reglas del juego habían cambiado permanentemente. Fernanda siguió trabajando en mi empresa,
y para su crédito, nunca más volvió a mencionar su relación con Diego en el contexto laboral. De hecho, se volvió una empleada más dedicada, como si hubiera decidido demostrar su valor profesional por méritos propios, en lugar de conexiones familiares. 3 semanas después del confronto en mi oficina, Diego finalmente consiguió trabajo en otra empresa de marketing. No era tan prestigioso como Tech Solutions, pero era un puesto decente con oportunidades de crecimiento. Lo supe porque Fernanda lo mencionó casualmente durante una junta de proyecto. ¿Cómo está adaptándose?, le pregunté, genuinamente curiosa. Bien, creo. Es la primera vez que tiene que demostrar su valor sin ayuda familiar. La ironía no se me escapó. Diego finalmente estaba experimentando lo que yo había vivido toda mi vida: tener que construir mi propio camino sin red de seguridad familiar. Un mes después, recibí una llamada inesperada de mi madre. Sofía, ¿podríamos almorzar juntas? Solo nosotras dos. Dudé por un momento. ¿Por qué? Porque quiero conocer a mi hija, la real, no la versión que creé en mi cabeza. Nos encontramos en un restaurante neutral el siguiente sábado. Mi madre se veía nerviosa, como si fuera a una entrevista de trabajo. Cuéntame sobre tu empresa, me dijo sin preámbulos. Todo, desde el principio. Durante las siguientes 2 horas, le conté la historia completa. Cómo había comenzado con un proyecto de desarrollo web desde mi apartamento, las noches sin dormir, los primeros clientes que me pagaban una miseria, cómo había crecido el equipo, los contratos importantes, los desafíos de ser una mujer joven en un campo dominado por hombres. Mi madre escuchó en silencio, ocasionalmente haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. ¿Por qué nunca nos contaste todo esto?, preguntó finalmente. Porque nunca preguntaron, y cuando intentaba contarles, sentía que no les importaba. Nos importaba, solo que no sabíamos cómo relacionarnos contigo. Siempre fuiste tan independiente, tan determinada. Con Diego era más fácil porque necesitaba más ayuda. Mamá, yo también necesitaba ayuda. Solo que aprendí a no pedirla porque cada vez que lo hacía, me decían que fuera más fuerte. Ella asintió lentamente. Creo que confundimos tu fortaleza con falta de necesidad de apoyo. ¿Y ahora? Ahora me gustaría intentar ser la madre que debería haber sido desde el principio. No fue una transformación instantánea. Los patrones familiares de décadas no cambian de la noche a la mañana, pero mi madre comenzó a llamarme regularmente, preguntando específicamente sobre mi trabajo, mis desafíos, mis éxitos. Empezó a presumir de mi empresa con sus amigas de la misma manera que siempre había presumido de Diego. Mi padre tardó más en acercarse. Su orgullo había sido herido de manera más profunda, pero 6 meses después, aparecieron ambos en la ceremonia donde recibí el premio Empresaria del Año de la Cámara de Comercio Nacional. Estamos muy orgullosos de ti, me dijo mi padre después de la ceremonia, y por primera vez en mi vida sonaba genuino. Gracias, papá. Lamento haber tardado tanto en verlo. Lo importante es que lo ves ahora. Diego y yo eventualmente también establecimos una relación funcional, aunque diferente. Ya no éramos los hermanos de antes, donde uno era invisible y el otro era el centro del universo. Ahora éramos 2 adultos que estaban aprendiendo a relacionarse en términos iguales. ¿Alguna vez me perdonarás?, me preguntó durante una cena familiar navideña, un año después de todos estos eventos. Ya te perdoné, Diego, pero las cosas nunca volverán a ser como antes. ¿Eso es malo? No, respondí honestamente. Es mejor. Antes nuestra relación estaba basada en dinámicas familiares tóxicas. Ahora puede estar basada en respeto mutuo. Fernanda y Diego terminaron casándose 2 años después. Yo fui invitada a la boda, por supuesto. Mi madre insistió en que fuera la madrina de honor, como una forma de compensar la exclusión de aquella cena navideña. Decliné el honor, pero asistí a la ceremonia. Durante el brindis, Diego mencionó en su discurso que había aprendido mucho sobre la fortaleza y determinación al ver el ejemplo de su hermana. No era una disculpa directa, pero era su versión de reconocimiento. Tech Solutions siguió creciendo. Ahora tenemos oficinas en 4 ciudades y más de 60 empleados. El año pasado, una empresa multinacional nos hizo una oferta de compra por una suma que me habría convertido en millonaria instantáneamente. La rechacé. Esta empresa es más que dinero para mí. Es la prueba tangible de que pude construir algo significativo con mis propias manos. Mis padres ahora entienden eso. Ya no me preguntan cuándo voy a sentar cabeza o conseguir un trabajo real. En lugar de eso, me preguntan sobre mis planes de expansión y me ofrecen apoyo emocional cuando enfrento desafíos empresariales. La relación familiar no es perfecta. Probablemente nunca lo será. Pero es honesta, y eso es más de lo que tenía antes. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera descubierto que Fernanda trabajaba en mi empresa.
¿Habría seguido siendo invisible para siempre? ¿Habría continuado aceptando las migajas de atención familiar? Probablemente no. Creo que el enfrentamiento era inevitable. La situación con la entrevista de Diego solo fue el catalizador para una conversación que necesitaba suceder desde hacía años. Ahora, cuando veo a familias jóvenes, especialmente hermanos, me da curiosidad observar las dinámicas. ¿Los padres muestran favoritismo? ¿Hay un hijo dorado y un chivo expiatorio? ¿Los niños están desarrollando patrones que los dañarán en la edad adulta? No soy terapeuta familiar, pero sí sé que los patrones que no se rompen se perpetúan. Mi familia rompió los suyos a los 29 años de mi vida. Fue doloroso, fue traumático, pero fue necesario. Y por primera vez en mi vida, realmente me siento parte de mi familia, no porque me haya conformado a sus expectativas, sino porque finalmente pudieron ver y valorar quién soy realmente. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.